Agustín Echevarne, que es economista, que nos va a ayudar. Nos va a decir todo lo que va a pasar. ¿Cuánto va a estar el dólar a fin de año? ¿Cómo ¿No? ¿Cómo estás, Agustín? No te rías, ¿no? ¿Vos decís que no estás en condiciones? No, de ninguna manera. Pero qué cosa. No me gusta la gente sincera y que habla rigurosamente. Un placer. Ahora hablamos con vos. Abramos la sección que alguna vez inauguramos con Marina Calabró, que son los gustos en vida. Nos vamos a dar otro gusto en vida. ¿Cuál? Volver a escuchar a Alberto Fernández. Gracias, Cecilia. Claro. Vos hablabas de esa sección, yo te doy alimento para esa sección. Creías que habías escuchado todo con el vacunatorio VIP, ya está, con el no puede Olivos ser Gate. Pero sabes que no es todo. Y si querés vamos a hablar de la grieta. ¿De la grieta? Sí, Habló porque Alberto sobre Fernández. eso habló Alberto Fernández. A ver. La verdad es que yo privilegié realmente seguir administrando el país. Yo, ¿sabes de lo que sí me arrepiento muchísimo? No haber podido ponerle fin a la famosa grieta de la que tanto hablaron. De eso sí me arrepiento, porque hice todo lo posible. Pero lo que me pasó es que los que no querían eran nadie más quería. Yo era el único que quería. Un beso para Marina Calabró, que me está mandando un mensaje y una foto, no sé en qué anda Marina Calabró. A ver, acá está. Ah, una genia, gracias, con mi libro en la mano. Calabró, ¿qué digo después? Porque nosotros con Calabró ya solo nos mirábamos. Majul no podía... ¿Qué digo detrás de...? ¿Vos querés decir algo detrás de Alberto Fernández? Me cuesta mucho pensar que no. La verdad que no logro entender... ¿Qué dice que el único que no trabajó por la grieta es él? Él dice que quería ponerle fin a la grieta. Creo que no solo no logró ponerle fin a la grieta, sino que abrió una grieta muy grande al interior de su propio espacio, que básicamente lo detestaron y lo detestan. Con lo cual digo, no la solo... palabra, detesta es la palabra que Claro. no sé si está usando bien. Sí, porque lo detestan. Porque Pero claro. pero no, aparte- me encanta. Marina me dice, si tengo que hacer un comentario, digo, está extraviado. Sí. Está en frasco nivel Dios. Sí, claro. ¿Puedo sumar una frase que dijo Sí. en esta entrevista? ¿Estás listo? Se ha instalado la idea de que mi gobierno fue un desastre. Con justa razón. No te rías, Agustín. No colaborás. Le digo, a ver. Perdón. No tenemos esa frase, es hermosa. Hay que ponerla en loop. Se ha instalado... ¿cómo La es? idea de que mi gobierno fue un desastre. Y obviamente después... ¡Fue un desastre! Perdón, no tengo que... Me dijeron que no me exalte, que claro. Queda mejor el silencio. Claro, termina creo que- destacando el crecimiento del PBI, los números, comparándose con Cristina, que por el PBI termina creciendo más que el último gobierno de Cristina. Quedó encapsulado en esa pelea. Se olvidaron que fue los últimos 2 años, sobre todo. A ver, uno puede asumir que el primer año tuvo pandemia y que eso te condiciona un ponele. gobierno. Pero el final de su gobierno fue catastrófico. A ver, tuvo económicamente inflación... hablando. A ver, corregime, Agustín. Inflación punta a punta, 1000%. Sí, fue tremendo. El último año, además, fue el más horrible de todos, porque terminó muy mal. Porque es cierto que si la pandemia fue un problema, también es cierto que la sequía fue un problema. No así lo de Ucrania, que ellos decían que era un problema y al contrario, nos favoreció lo de Ucrania. Claro. Porque Ucrania es un competidor de la Argentina que entró en guerra y eso nos permitió mejorar nuestras exportaciones de granos y demás. Y el saldo es sumamente positivo. Y lo que nos pasó por el tema de la energía fue un problema del kirchnerismo que destruyó nuestra capacidad energética. Porque en realidad tendríamos que haber tenido un doble efecto positivo, porque nosotros tenemos que ser exportadores de energía. Pero dicho eso, terminó con 211% de inflación, con un montón de precios reprimidos y dejó un Banco Central totalmente destruido. Pero lo que dejó además es una hiperinflación metida dentro del Banco Central, que eso es lo que estamos viviendo hoy. Claro, ¿no? que O sea, vos decís, eliminar ese problema, Claro. el ajuste tremendo que hizo el gobierno actual. Yo digo, ese monitoreo económico, que insisto, aparte está siendo bueno porque no es exhaustivo, porque podrías agregar un montón de otras cosas que Podría, hicieron. sí. Digo, tampoco soy exhaustivo si digo, nos encolumnamos con Nicaragua, con Venezuela, con Putin. Digo, 1 de cada 2 pibes menores de 16 años es pobre. Eso es un desastre. Yo tengo Y agregarle la educación. porque si No, negás la agregale. educación, Pues, es un desastre donde vas, también. encontrás. Sí, O pero sea, la educación es como en lo fundamental para la movilidad social. Vos destruís el sistema educativo y destruís la posibilidad de la movilidad social. Yo tengo para mí, viste, porque ya ponerle razón a lo irrazonable me parece que es una cansada de mi parte. Pero digo, a mí me parece que hay 2 opciones. Es un topo de Milei. Para mí Milei es un topo de Milei. Porque habla Alberto Fernández y vos decís, ¿esta es la opción? Hay cientos de cosas para decir de Javier Milei. Críticas, cientos de cosas. Vos decís, ¿esta es la opción?
Para mí está trabajando para Milei. O la otra, que no me hicieron caso en su oportunidad, estábamos con Calabro, hoy la tengo a Marina presente, que detengan a Malena Galmarini, le pone algo en el agua. No hay otra explicación, no puede estar tan alienado. Alienado en el origen etimológico viene de alien, que es otro, es ser otro, ajenizarte, salir de vos mismo. Está ajeno a sí mismo, o sea, no está ubicado en tiempo y espacio. Yo creo que es un hombre convencido o en la necesidad de convencer a alguien de que su gobierno fue bueno. Esta frase tiene que ver con eso también. Digo, hallazgo de Reinaldo Sietecase y de Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos, que lo entrevistan. Pero esa necesidad de destacarse, que primero era siempre la necesidad de quedar bien. Aparte, ¿te acordás que su gobierno fue siempre la necesidad de quedar bien con todos? Decía algo de alguien, después decía lo contrario de otra persona. Ese problema que él tenía, lo tiene ahora también de querer quedar en la historia como alguien que fue una buena gestión, porque él sabe que se instaló la idea de que su gobierno fue desastroso. O la otra, estoy pensando en voz alta, la otra es, está mandado por Cristina. Porque yo quiero recordar que no fue el gobierno solo de Alberto Fernández. Fue el gobierno de Alberto, Cristina, Massa, los gremios, los movimientos sociales, la cámpora, todos con cargo, ¿eh? A lo mejor está mandado por todos ellos para centralizar el desastre en sí. Pero yo digo, no se estoy pensando. No, él y su entorno decían, incluso antes de dejar el gobierno, que estaban convencidos que el tiempo lo iba a reivindicar como un gran presidente. Bueno, ellos estaban convencidos llamativamente de eso, porque si tan buen presidente hubiera sido, no hubiera terminado el gobierno como terminó. No hubiera terminado el gobierno saliendo, digamos, pidiendo que termine el partido y perdiendo las elecciones, como las perdió. Y algo más, agregale a Kicillof, porque todavía gobiernan. Recordemos que la provincia de Buenos Aires es el 38% de la Argentina. Claro. Entonces, y están haciendo desastres. Kicillof es un hombre muy importante y muy desastroso para la Argentina. O sea, recordemos lo que nos costó YPF, que todavía tenemos que pagar. Hay que hacer vamos a tener que sacar un bono Kicillof para pagar el desastre que hizo en YPF. Los 16.000 millones para atrás. 16.000 millones. Recordemos lo que vale. YPF vale en la bolsa 5.000 millones de dólares aproximadamente. La parte pero Argentina tiene 51%, ¿no? O sea, la proporción que tiene el gobierno, los gobiernos argentinos con las provincias también. Terminamos pagando 21.000 millones de dólares. Si sumás los 16.000 millones a lo que ya pagamos. Un negocio. Más lo que pagamos a los abogados y demás. Un desastre descomunal y que además se beneficiaron algunas personas que hay que seguir investigando. Porque no nos podemos olvidar lo que pasó con los esquenazis. Es decir, ahí tenemos un problema muy, muy serio. Por eso Alberto Fernández ya fue. Lo que importa es lo que queda. Lo que queda es el kirchnerismo, que sigue siendo un problema si no evoluciona. Total. ¿No? Porque eso estamos hablando, tienen poder en el Congreso, siguen teniendo un poder inmenso en el Senado. Entonces recordemos que las dificultades que tiene Argentina siguen estando. Obvio. No entendí. ¿Y qué quieres que lo ponga al aire? Vos me odias. No, estoy hablando con el productor. Me odia. O sea, ¿querés que lo ponga al aire? Están llamando por teléfono. Debe ser Alberto. No, pero... Ponelo, qué sé yo. Es lo que calcula el fondo que va a caer este año Milei. Macri había dejado un país con 3.9 de caída. Y Cristina en su última gestión había crecido 1,5 puntos. O sea, con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que el último mandato de Cristina. Alberto, ¿y por qué? Digo, y estos datos no los estoy inventando yo, son datos que están en el INDEC, solo que no se cuentan. Ahora, porque se ha instalado esta idea de que, bueno, lo que pasa es que el gobierno fue un desastre. Y todos lo repiten, y todos lo repiten, y todos lo repiten, vienen a dar cátedra algunos y... No, te juro que no sé qué decir. Mirá que yo me gano la vida de hablar, ¿eh? Es que... ¿Qué decir? Se ha instalado... ¿Tenés lo de la inflación? Pero yo sé que estás en casa... Omeprazol, yo entiendo todo esto, dale. En el programa que nosotros firmamos con el fondo en el año 2023, el déficit fiscal tenía que ser de 1,9. El déficit fiscal fue de 2,7. ¿Cuál fue el desvío real sobre el programa? 0,8. Ahora, como alguna vez me dijo alguien del fondo, bueno, si viene Milei, me ofrece desvaluar
el 120% y decide hacer un ajuste así él solo porque se le da la gana. Pero ¿qué hizo el fondo? Pensé en esto. En noviembre, cuando todavía no se sabía que Milei iba a ser el presidente, el fondo dijo: el año que viene la Argentina con este programa económico va a crecer 2.8. En enero dijo: va a caer 2.8. Y ahora dice que va a caer 3.5. Y va a decir en unos meses que va a caer más de 4. Entonces, la verdad es que decir que la inflación está controlada, bueno, es la paz de los cementerios. Ahí tenés, la paz de los cementerios. Sí, hay que Atajala. Es interesante ver lo que dice el propio Gabriel Rubinstein. Recordemos que Gabriel Rubinstein fue el viceministro de Massa, que Massa era el ministro de Economía, pero no sabe tanto de economía. El que sabe de economía es Gabriel Rubinstein. Y él hoy te está diciendo que lo que está haciendo Javier Milei es lo que hubieran hecho ellos, salvo que Milei lo está haciendo con mayor profundidad. Pero sabían, y él lo decía el año pasado también, o hace unos meses atrás también, que decía el desbarajuste que hicieron es tan grande que había que hacer un ajuste. Con lo cual, yo creo que él es doblemente responsable, porque él sabía lo que estaba haciendo. Claro. Sabían perfectamente que hicieron un plan para tratar de ganar las elecciones, que era el plan Platita. Además lo dijeron públicamente, porque lo decían un montón de veces. Y ese plan Platita fue un desastre total y dejó la acumulación de esta bomba atómica que recibió el gobierno actual. Entonces hay que entender todo ese problema para entender después la dificultad que tenemos este año. Porque este año es un topo. Dejemos de darle vuelta, es un topo. Igualmente, ya está. Perdón, aparte digo... Claro, lo coachea Santiago Caputo. No, estos son metáforas y son chistes, porque después ya me veo, igual me van a pegar. Digo, para mí que Santiago Caputo lo está coachando y le dicen, che, anda a decir esto, porque la gente sale corriendo después de escuchar esto. Sí. ¿Cuánto cobra? ¿7 millones de jubilación? Más o menos, sí, más o menos. Pero yo recuerdo... 7 millones de jubilación cobra Carabajal. Y Cristina el doble. El nuestro es un país generoso. Decir que acá permiten que personajes como este, nefastos, que le han hecho mucho mal al país, sigan hablando. Me parece que no lo querés. Sigan hablando. Está bien, hay que escucharlo. Sí, vivimos en democracia y está bueno que hable. Tan generosa, está muy bueno que hable. La democracia es tan generosa que incluso a los incompetentes le concede el derecho a la palabra en igualdad de los tipos que intentan laburar. Exactamente. Y decir cosas le permite a la democracia que sigan diciendo barbaridades como esta. Yo me voy a fines de julio del 22, yo estaba en Casa Rosada y recuerdo un grupo de gobernadores que había estado reunido en el CFI y fueron directamente del CFI a la Casa Rosada a hablar con Alberto Fernández y ahí formalmente lo que le dicen es sacá a Batakis, que había cubierto ese mes después de la salida de Martín La que Guzmán. Le colisionaba los dólares de la gente, exactamente, ¿no? Batakis estaba volviendo de viaje. ¿Colisionaba, te acordás? Sí, había ido a Washington, estaba volviendo de viaje cuando los gobernadores van y le dicen tenés que sacarla a Batakis, tiene que venir Massa. Ahí los gobernadores decían tuvimos que ir a hacerle entender que si no cambia ahora nos vamos en helicóptero. Se lo decían los gobernadores, los que lograron después incluso seguir en sus puestos, no así Alberto Fernández, no así el gobierno nacional. ¿Paga ganancia, Alberto, con los 7 millones de pesos? Sí, debería. Las jubilaciones están sometidas a las ganancias, sí, quiero creer. Pero me parece que es interesante ver justamente, porque también decían lo mismo de Javier Milei, que se iba a ir en helicóptero muy rápidamente. Entonces, cuando uno analiza lo que hizo el gobierno actual, hay que destacar eso, porque hizo realmente el ajuste del primer semestre, tener superávit fiscal del primer semestre, es un logro tremendo. Después podemos tener discusiones. Total. Cómo sale... pero hay tanto para discutir, pero... Exactamente, pero convengamos que logró eliminar el déficit fiscal, tener superávit primario y eliminar el déficit también el financiero. Con lo cual tener 6 meses de superávit fue un logro muy importante. Pero cuando mirás el balance del Banco Central, nosotros lo seguimos permanentemente, en el gobierno anterior, todos los años el gobierno de Fernández decía que la inflación iba a bajar. Y todos los años nosotros decíamos que la inflación va a subir. Pero porque mirábamos el balance del Banco Central. Cuando mirás hoy el balance del Banco Central, ves que están haciendo un esfuerzo inmenso para solucionar ese problema. Y eliminaron los pasivos remunerados. Es verdad que lo pasaron al Tesoro. Claro. Entonces ahora el eje de la discusión pasa a ser el riesgo país. Porque como antes se suponía que ibas a pagar una buena parte de la deuda imprimiendo billetes, es decir, toda la deuda que tenía el Banco Central, que crecía exponencialmente. Nosotros mostrábamos los gráficos, era una exponencial tremenda de la deuda del Banco Central y esa era la hiperinflación que estaba metida dentro del Banco Central. Eso es lo que bajaron primero la tasa de interés, que estaba en el 280%, la bajaron al 40%, pero aparte de eso le transfirieron y eliminaron los pasivos remunerados del Central y se lo pasan al Tesoro, donde tiene que estar.
Y ahora el Tesoro, en vez de pagarlo con impresión de billetes, te dice lo voy a pagar con superávit fiscal. Bien. Ese es el enorme cambio que ha tenido la Argentina. Por supuesto es difícil, por supuesto genera una situación de recesión que vivimos el primer semestre, pero cuando resolvamos este problema, Luis, cuando resolvamos esto, la Argentina va a tener un despegue fenomenal. Nos va a llevar tiempo, porque no es un tema de 6 meses, 8 meses. Es un tema que va a llevar, además, años de transformación, toda la parte de Sturzenegger, que es la reforma profunda Bien. que requiere la Argentina. ¿Te quedás un ratito que voy a hacer una pausa? Sí, cómo no. Hoy estoy como... no, porque me la imagino. Reinaldo Siete Case, Rosarino y Ernesto son 2 grandes periodistas. Tienen un equipo de producción fantástico. Luisa es la productora de Ernesto. Yo me imagino el cuadro. Invítalo a Alberto. ¿Qué dice Luisa? No va a venir. Como la verdad que no va a querer hablar. Al rato le dice, viene. Va a pedir disculpas. Debe haber pensado Luisa, que es una mujer con sentido común. No pide disculpas. Si no, dice. Es lo que calcula el fondo que va a caer este año Milei. Macri había dejado un país con 3.9 de caída. Y Cristina en su última gestión había crecido 1,5 puntos. O sea, con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que el último mandato de Cristina. Alberto, ¿y por qué? Digo, y estos datos no los estoy inventando yo, son datos que están en el INDEC, solo que no se cuentan. Ahora, ¿vos crees porque que... se ha instalado esta idea de que, bueno, lo que pasa es que el gobierno fue un desastre. Y todos lo repiten. Se ha instalado. No te asustes, Agustín. Yo hago... Claro, me mira azorado Agustín Echevarne. Lo que pasa es que yo tenía un maestro, un autodidacta en Rosario, un productor ejecutivo del programa donde yo trabajaba, del que aprendí la mayoría de las cosas, que me decía, cuando vos escuches una atrocidad, algo que sea una sinvergüenzada, algo que sea una cosa, quédate callado. En la tele el silencio es mucho más interpelador, porque por ahí el que dice semejante enormidad escucha la voz de la conciencia. Pausa.